Amén. Diciembre 3. Admirable consejero, admirable niño. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Si fuera posible, ¿cómo repararías la tiranía, la opresión y el sufrimiento que caracterizan y dañan nuestro mundo? ¿Cuál sería tu solución? Todos tenemos nuestras ideas, pero aquí está la de Dios. Su respuesta definitiva a toda la oscuridad del mundo fue enviar a un niño. El pueblo de Israel llevaba mucho tiempo esperando la llegada de quien encarnaría todas sus esperanzas. Los profetas habían estado declarando la venida de un Mesías y la expectativa de tal libertador crecían constantemente. Isaías añadió mucha leña al fuego de este anhelo, declarando que el Mesías vendría como un niño, un hijo. Además, agregó que la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién podría llenar esta descripción? Seguramente todavía no había venido nadie que estuviera a la altura de ese lenguaje, pero fue este niño que no nació con poder militar ni con relámpagos, sino en un pesebre rodeado de animales y pastores, quien fue la respuesta de Dios al pecado y la muerte. Solo Él gobernaría su reino con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Isaías 9:7. Isaías dice que el niño rey sería llamado admirable consejero. Los reyes eran conocidos en cierta medida por sus consejos. El alcance de su autoridad y gobierno se hacía evidente por la cantidad de asesores a los que podían recurrir para recibir orientación. Sin embargo, este rey no necesita ninguno. Él mismo es el admirable consejero. No necesita ninguna sabiduría externa para gobernar con absoluta perfección y total autoridad. Este mismo admirable consejero es el único remedio para todas las expresiones de sufrimiento y maldad en el mundo, incluidas las de tu vida. Te estás sometiendo gozosamente a sus planes y estás doblando tu rodilla ante su gobierno. ¿Has confiado todos tus caminos y todas tus preocupaciones a su consejo? Cuando sus caminos y los tuyos no son los mismos, aceptas que Él sabe más que tú y caminas por el lugar donde Él te llama. El regalo de Dios a su mundo no es un niño común y corriente. Este es Cristo, el Señor, tu admirable Salvador. Para profundizar, Isaías 8:18, Isaías 9, el versículo 7. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Estoy teniendo aquí alguna situación con mi cámara. Parece que no enciende. Pero bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días para todos. Un abrazo muy especial. Muchas bendiciones. Muchas gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana. Bueno, hoy estamos muy a propósito de estas fechas, de esta época, de la Natividad, la Navidad, y lamentablemente muchísimas personas en este día, en este tiempo, ven al niño, adoran al niño, pero no ven al Salvador, al Rey del universo. Y ese es el punto. Ese es el punto, mis hermanos, que nos quedamos en el... Nos quedamos en el Rey. Nos quedamos viendo al niño del pesebre, pero no vemos al Rey, al Dios del universo. Dice Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad
para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Llenará de gloria el camino del mar se refiere al cumplimiento distante, lejano, que tuvo lugar aquel día cuando el Dios se rebajó y se hizo hombre. Él convirtió esa zona en un área gloriosa. Galilea era una parte despreciada porque era un lugar donde se habían reunido los no judíos. Ahora el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén y era el centro religioso de aquel tiempo. Él no había nacido en esa ciudad ni tampoco se había criado en ella. Su ciudad era Nazaret. Y cuando Nazaret le rechazó, se fue a Capernaum, que se encuentra en el mar de Galilea, en la despreciada y periferia parte del reino. Zabulón y Neftalí estaban situadas al norte, con Neftalí a lo largo de la orilla izquierda del mar de Galilea y Zabulón colindando con Neftalí en la parte del oeste. Nazaret estaba en Zabulón y Capernaum era la base operacional de Cristo en aquel tiempo. Capernaum en Neftalí. Por lo que sabemos, Jesús nunca cambió su base de operaciones de Capernaum a otro sitio. En realidad, esto explica por qué él pronunció un juicio tan severo sobre Capernaum. ¿Se acuerdan? Dijo que no se han hecho tantos milagros aquí en Capernaum y el juicio será más severo. El Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret y fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz y a los que habitaban en región de sombra de muerte la luz les resplandeció. Y el versículo 2 de este capítulo 9 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte resplandeció luz sobre ellos. Esta era una zona despreciada de Galilea, se encontraba en la oscuridad del paganismo, de la tradición religiosa. No es muy diferente a la del día de hoy. Este fue un lugar donde el Antiguo Testamento y el paganismo del exterior se confundieron y mezclaron. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en esta zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo, la luz del mundo. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 12, tenemos estas palabras. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. En el versículo 3 de este mismo capítulo dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. La nación se había multiplicado ya por mucho y la gente lamentablemente era más religiosa cada día, pero la alegría había desaparecido. La gente tenía mucha religión, pero nunca tuvieron a Cristo. Y si ustedes notan, no es muy diferente a lo que está ocurriendo el día de hoy. Un cristianismo legalista, un cristianismo activista, que piensa que por hacer una cosa, por hacer otra, por ir a llevar tratados aquí, a llevar tratados acá, por irse a meter y dejar su familia a un lado y se van a la iglesia, eh, piensan que están haciendo mucho. Y era lo mismo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Entonces nos permite ver con claridad qué era lo que estaba pasando. Pablo dijo que esto se había dado a conocer a todas las naciones para que obedecieran a la fe.
Así que la revelación de la iglesia era, y ya estaba, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y ese niño que se encarnó, ese Dios que se hizo hombre, pues rompió los lazos del pecado y la muerte. Ya habían sido rotos. Y lamentablemente cuando vemos el pesebre, no vemos ese triunfo. Y ese niño, ese bebito, es Dios encarnado. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Admirable. Este no es un adjetivo, no, es su nombre. En el libro de Jueces capítulo 13, versículo 18, vemos al Cristo reencarnado, apareciendo como capitán de los ejércitos del Señor. Y leemos, el ángel del Señor respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es un nombre admirable. En Mateo 11:27 el Señor respondió y dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El pueblo no le conocía, pero él, admirable. Y aún el pueblo no le conoce en la actualidad. Y hay cristianos que han confiado, creen que han confiado como Salvador, pero realmente no saben cuán admirable es su Rey. Él aplastó la rebelión, Él reina sobre la tierra. Su nombre es admirable. Es lo más sublime, lo más remarcable. Y también habla de su nombre como consejero. Es decir, que nunca buscó consejo, nunca buscó asesoramiento de nadie. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios no tiene ningún consejero. El Señor Jesucristo nunca se reunió con sus discípulos para hacer un consejo, para consultar qué debía hacer. Nunca podremos leer en la Biblia algo siquiera parecido. Él los reunió y les dijo, esto es lo que voy a hacer porque esta es la voluntad de mi Padre. Dios ha hecho a Cristo Jesús nuestra sabiduría, 1 Corintios 1:30. En cuanto a ser o no inteligentes, eso no tiene nada que ver. Alguien en algún momento me decía, no, es que esa persona es muy inteligente y por eso puede predicar y por eso puede entender. No, 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 no. No es, no es necesario, sino Él. Él es el que hace todo. Si esto que estoy presentando hoy lo puedo presentar y se puede explicar, es por Él. Si esto que estoy diciendo hoy tú lo puedes entender, es por Él. Y si esto que estamos explicando y entendiendo lo podemos compartir, es por Él. No hay mediación alguna de nosotros. No es ser más inteligente o menos inteligente. De hecho, cuando vemos absolutamente a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el Señor escoge lo más vil y menospreciado. Moisés no sabía hablar. Abraham mintió sobre su esposa, no una vez. Sus hijos hicieron lo mismo.
Jacob, perverso, robó a su hermano. No hay a lo largo de la historia alguien que pueda cumplir más que ese bebito que nació en el pesebre. También habla de que su nombre es Dios fuerte. La palabra hebrea para este nombre es Gibor. A él se le ha dado todo el poder. Él es a quien se le ha dado el poder completo, la omnipotencia. Él es la omnipotencia. Aquel niño pequeño, indefenso, en el regazo de María, mantenía unido a todo el universo. Mi hermano, mi hermana, es que si nosotros no vemos a ese pesebre y no vemos al Dios Todopoderoso, al Salvador del universo, no estamos viendo nada. Dice él mismo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el Dios Todopoderoso. Ahora, también es el Padre eterno, es el Padre de la eternidad. Y eso quiere decir sencillamente que Él es el creador de todas las cosas, incluso el tiempo. Dice, en el principio Dios creó. Y cuando dice la Biblia en el principio, quiere decir que en ese momento estaba creando tiempo y espacio para nosotros. Él es el creador. Primera ley de la termodinámica explica claramente esto de creación. Entonces, Juan del 1, capítulo 1:3 dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. También en la carta de los Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, Él es Rey, Padre eterno, admirable, Dios fuerte. Cuando vemos al pesebre y no vemos esto, nos estamos perdiendo en el mundo. Príncipe de paz, quien tiene el privilegio de ser llamado de las tinieblas a la luz admirable, experimenta esta paz, la cual tendrá pleno cumplimiento en su venida. Hermano, tú miras hacia afuera y tú miras tu vida también antes de ser llamada. Un caos total, guerras, disputas, peleas. Yo, lamentablemente, perdí un matrimonio. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y eso no es la excusa. Yo quería hacer eso. Quería estar en contiendas, quería estar en peleas, quería estar en luchas. Eso no trae absolutamente nada bueno. Entonces, la paz, shalom, solamente puede existir en Él. En Él. No hay otra manera de experimentar paz porque Él es la paz. Y si hay guerra y contiendas en tu vida hoy, bueno, es un buen día para el arrepentimiento y fe, porque el príncipe de paz habita dentro de ti. Entonces, dice, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y entonces aquí se cae. La historia de Dios me habló. No cabe, no existe. Ese Dios me habló. Porque dice la palabra de Dios que en estos tiempos, ahorita, aquí y ahora, hasta que Él regrese, habló
en el idioma hijo, como si fuera un idioma, es como si fuera una lengua. Él habló a través de hijo, en hijo nos habló. O sea, si hay algo que el Señor te ha dicho, tú puedes decirlo en los capítulos y los versículos. No hay nueva revelación, porque Él mismo dijo que ya todo estaba cerrado. Entonces, ¿a quién escuchas? Porque si no es a Cristo, no estás escuchando a Dios, estás escuchando a ti mismo. Miqueas 5:2 dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esto se conjuga con Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre, príncipe de paz. Nacerá como un niño, pero será llamado Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo puede ser un niño Dios fuerte, Padre eterno? Y la solución a este dilema es la encarnación del Hijo de Dios. Él es Dios, por lo tanto siempre ha existido, pero voluntariamente y por amor a nosotros decidió asumir en el tiempo una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en condición de hombre, decidió tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar así nuestra deuda con la justicia divina. Ese es el gran mensaje del Evangelio, la buena noticia de que Dios mismo vino al mundo a salvar a sus criaturas, haciéndose como una de ellas y muriendo en su lugar. Es Dios quien envía, como vemos en Miqueas 5:2. Pero ese que es enviado no es otro que Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Es aquí la resolución a este dilema. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es un hecho extraordinario. Y supuestamente el mundo está recordando este mes. Lamentablemente, la celebración no concuerda en nada con la naturaleza del evento. El nacimiento de Cristo es la solución de Dios al problema del pecado y de la muerte. Y ninguna celebración de la Navidad será apropiada si este hecho no está preeminentemente. Nos quedamos en, ¿es pecado hacer el pesebre? ¿Es pecado poner un árbol? No, mi hermano, te estás perdiendo, porque no es el árbol, no es el pesebre. Es que si lo tienes, estás en pecado. Si no lo tienes, estás bien, o como sea que pienses. Romanos capítulo 14, 1 Corintios 8, nos explica claramente esta situación. No tiene que ver nada con el árbol. Si fuera por el árbol, no tendríamos que usar camas, porque en camas han hecho 50,000 cosas locas. No podríamos utilizar espejo, porque en frente de espejos se han hecho 50,000 cosas locas. Es Cristo, mi hermano. Es Cristo, es Cristo. Este nacimiento nos recuerda que todos nosotros tenemos un serio problema con la justicia de Dios y que no son muchas las opciones que tenemos para resolverlo. Primera Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese es el gran mensaje de la Navidad, que Dios ha provisto salvación gratuita por medio de la fe en su Hijo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Ahora, es triste que este mundo se quede con el niño del pesebre, comparándolo con cualquier otro bebé indefenso e incapaz.
y no vean al Rey soberano e inmortal que gobierna. Pues a pesar que nuestros sentidos contaminados por el pecado dicen que no hay un Dios poderoso gobernando, pues la realidad es que sí lo hay. Y ese bebito que estuvo en el pesebre es nadie más ni nadie menos que el creador del universo, que debía rebajarse hasta lo sumo, volviéndose carne y pasando por cada etapa, pues debía vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos ni queremos vivir. No obstante, es Rey soberano, aún en el pesebre, aún en los brazos de María, aún recién salido del vientre. Es Dios. Y si no lo vemos de esta forma, nos quedamos adorando a un ídolo. Por eso en cualquier iglesia donde se mencione a Cristo y gloria a Dios y levanten la mano y oren y lloren y hagan 40,000 cosas, si no adoran al Dios único y verdadero, le pueden poner el nombre que quieran, porque no es el Jesús de la Biblia. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, porque hay un solo Dios con un carácter específico, con una naturaleza específica que vino a cumplir con una tarea específica. Y si no lo vemos de esa manera, nos perdemos. Entonces, la clave es entender que Jesús ya es el Señor de tu vida, si has nacido de nuevo. Jesús no lo hacemos Señor. No, olvídate de eso. Él es Señor. Él nació siendo Señor. Él nació siendo soberano. Él nació siendo Rey. Tú no lo haces Señor. Él es Señor. Porque a veces, yo, mira, no, 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 tú no. Vasija rota, pecador condenado a muerte, redimido por gracia. No hay ninguno de nosotros mayor que Él. Todos estamos al mismo nivel. No hay nadie mayor. No existe. Entonces, lo único que nosotros estamos supuestos a hacer es someternos a su señorío. Y otra palabra para dar respuesta a esta realidad de que Jesús es Señor es sumisión, someterse, ceder a la voluntad y al control de otro. Eso quiere decir sumisión. Y hablando para nosotros, es ceder a la voluntad y al control de Jesús. Sí, ese bebito. Sí, aquel que estuvo en la cruz, aquel que fue lacerado, que le abrieron un costado y así nació su iglesia. ¿Recuerdan? Un costado. ¿Recuerdan a Adán? De un costado nació su esposa. De ese costado nació su iglesia. Se consuma el pacto. Entonces, sumisión, ceder a la voluntad y al control de otro. Este otro es Jesús. Es ceder a la voluntad y al control de Jesús. Esto significa que cuando la Escritura ordena a los creyentes amarse mutuamente, Juan 5:17, dice: Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es lo que se debe hacer. Significa que cuando la Escritura nos dice algo, simplemente tú dices: sí, Señor. Hay cristianos que todavía están, es que, es que yo siento acá, y es que la alabanza de acá, y es que, y es que la atmósfera de acá. No, no, mi hermano.
No, Jesús ya reveló cuál es su iglesia. Jesús describió cuál es su iglesia, cómo se debe comportar, cómo se comportan los ministros de su iglesia. No es lo que tú quieras, no es lo que, es que yo adoro a mi manera. No, 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 eso no existe. Si no recuerda qué le pasó a Usa, ¿recuerdas que puso la mano en el arca para evitar que se cayera? Fue leal, fue legítimo y aún así fue fulminado. Dios acabó con su vida. ¿Pero por qué? Y más adelante, en las crónicas, David entiende que no es a su manera, que es a la manera de él, que transportar el arca no era encima de una carreta con dos animales hermosos adelante, sino como él había escrito en su palabra, a hombros de los levitas, con unos levitas adelante, con otros levitas atrás, sonando una música específica. No es a tu manera, mi hermano, es a la manera de él. Y si esto lo podemos entender el día de hoy, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. En Éxodo 20 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer, no codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Estas cosas, hermano, lo único que debemos hacer es decir, sí, Señor, punto. Sumisión o la obediencia a los mandamientos de Dios está relacionada con el crecimiento cristiano y la madurez. Hermano, cuando una persona llega y te dice, no, es que mire que él, mire que ella, mire que esto, mire que lo otro, allí tú estás entendiendo y la palabra está mostrando que ese hombre, esa mujer es inmaduro en la fe. Está en contiendas, está en peleas. ¿Por qué? Porque no conoce al Dios de paz, porque no conoce su naturaleza y la naturaleza de los otros. Está como los niños en el colegio, me miró, me pegó, me cogió, me agarró y, y es culpa de ella, es que sí, es que la mujer que me diste, es que el hombre que me diste. Y estamos en ese juego permanentemente inmaduros, necios, porque no es un problema de lo que se hace. A veces pensamos, me levanto a las 5:30 de la mañana, escribo el devocional, espectacular, y luego me voy y no me acuerdo de nada más. El domingo maravilloso, la iglesia ordenadito, lindo, bien bañadito, con la Biblia en la mano. Y llego a la iglesia y sale la iglesia y no más. No, mi hermano, no es lo que tú haces, es cómo vives, cómo resuelves el día a día, cómo muestras a Cristo, es lo que vamos a hablar ahorita de aquí en adelante. Entonces, esta sumisión tiene que ver con cuán maduro, con cuánto conoces a tu Señor. Entonces, es una relación y se nota a través de lo que haces. Y eso que haces tiene que ver con cómo vives, con cómo consideras a los demás. Pues al hacerlo, se puede ver cómo amas a Dios. Mira lo que dice el Señor. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22, del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Marcos 12, 30 y 31. No hay mandamiento mayor que estos dos. Entonces, amar al prójimo es una demostración de amor a Dios. Primera de Juan 4:20 afirma, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Y no habla solamente de aquel que vemos en la iglesia el domingo, o quizás aquí en este chat. La manera de amar al prójimo es vivir el evangelio y predicar el evangelio. Tener la mente de Cristo, corazón de Cristo. ¿A qué vino Cristo? A salvar a los perdidos. ¿No te conmueve el corazón que 9 millones de personas hoy murieron y un porcentaje cercano al 100% no conocían a Cristo? ¿Eso no te conmueve, no te importa? Porque a Cristo sí le importaba. Y le importaba tanto que se dio a sí mismo para ser colgado en una cruz. Pero yo soy cristiano, y es que yo diezmo, y es que yo ofrendo, y es que yo me levanto a las 5:30, y es que yo voy a la iglesia, y es que yo hago esto, y es que yo hago lo otro, y es que yo hago aquello, y yo hago aquello, mi hermano, basura. Perdón. ¿Cómo vives? ¿Cuánto amas a los demás? A ese hermano difícil, a ese hermana que no merece ser amada, está permanentemente generando conflicto. A esos es a los que hay que amar. Eso dice el Señor, ama a tus enemigos, ora por ellos, hazles el bien. ¿Dónde está eso? La pregunta es, ¿está eso en tu vida? Porque es lo que significa ese nacimiento, ese bebito. Entonces, la prueba de ser discípulo, Juan 13:35 dice que el amor entre discípulos será la señal para que todos conozcan que son seguidores de Jesús. Mi hermano, mi hermana, ¿hablas de tus hermanos a espaldas de ellos? ¿Murmuras de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos de sangre? Porque no tiene que ver con lo que hagas, tiene que ver cómo vives, cómo resuelves estas instrucciones en tu día a día. Una persona se convierte en cristiano solo por la fe en Cristo. Mi hermano, no es salir adelante y levantar la mano y repetir una oración y decir, Señor, te acepto en mi corazón y ya eres cristiano. No, no, no. En absoluto. No depende de ti. No depende de nadie. Tiene que traer 12 más. No soy el Espíritu Santo. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la completa obediencia no se puede lograr simplemente por el deseo de que se lleve a cabo o por la fuerza interior de una persona. Esto no ocurrirá simplemente porque decidimos hacerlo. Esto es porque incluso los creyentes somos propensos a conductas y pensamientos pecaminosos sin contar con la obra y el poder del Espíritu Santo. Mira, no es por obras. Si tú hoy o mañana o pasado mañana vences un pecado, ese pecado que te agobia, es por el Espíritu Santo. Es porque obedeces al Señor. Y esa obediencia nace de tener el Espíritu Santo dentro. Por lo tanto, si eso ocurre, gloria a Dios. Y entonces allí nosotros vemos cuando vienen los conflictos y estamos en nuestro trabajo y un compañero bien ácido nos dice o nos hace cosas feas.
¿Cómo vivimos el Evangelio en esa situación? Mira, si esa persona conociera al Dios de la Biblia, no estaría diciendo eso. Y si yo no estuviera sustentado por el Santo Espíritu de Dios, yo estaría allá haciendo lo mismo y tal vez peor. No hay conflicto, mi hermano. No hay conflicto, mi hermano. Es vivir el Evangelio, las verdades, las órdenes, en asistencia del Espíritu Santo. En asistencia del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esto no significa que un creyente obtiene más espíritu, sino que el Espíritu toma más del creyente, toma más dirección. Recuerden, cada día David, Karen, Paola, Nancy, Milena mueren y cada día Cristo es más grande. Ese es la real naturaleza y la real verdad del camino del creyente. Cada día es menos Alejandro y más Cristo. Si eso no ocurre en tu vida, bueno, es un muy buen día para el arrepentimiento y fe. No es que yo soy así. No, mi hermano, tú no eres así. Quizá fuiste así, pero el Señor ya te cambió. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya eres una nueva criatura. Ese bebito del pesebre, a través de su obra perfecta en la cruz, te hizo una nueva criatura. Ya no eres más esclavo del pecado, ya eres esclavo de él. Entonces, ser lleno del Espíritu es entregarnos al control del Espíritu. Siendo prácticos, esto sucede en la medida que el creyente responde positivamente a la guianza del Espíritu Santo en su día a día. Esto no significa que uno está siendo guiado a ejercer eh, un ministerio pastoral. Quizá tal vez. Recuerden que lo que dice en Primera de Timoteo y todas las calificaciones de las cuales habla allí, de que no hay disolución en el vino, de que es amable, de que es hospedador, de que es buen dirigente en su hogar y demás, no es para el pastor, es para todos. Y de allí él escoge a quién va a poner al frente. Entonces, no está hablando de eso. Más bien se refiere a las decisiones que tomamos día a día, tales como responder amablemente a alguien que nos ha tratado mal. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Siendo veraz en nuestra comunicación con los demás, dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Siendo honestos en nuestros tratos comerciales. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O pasando tiempo en oración y estudiando la palabra de Dios, como se nos ha ordenado, según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y estos son solo algunos pocos ejemplos de decisiones diarias que demuestran la sumisión a Cristo. También es importante señalar que cuando fallamos en nuestra obediencia, Dios ha hecho una provisión al respecto para que podamos permanecer en comunión con Él. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso confesar nuestros pecados a Dios para que podamos permanecer en comunión con Él es parte de la sumisión y de la obediencia. Satanás siempre te va a decir, y otra vez lo mismo, y otra vez vas a pedir perdón, sí, otra vez voy a pedir perdón. Pero cada día debe haber un grado menos de esa maldad en tu vida, porque el que inicia la buena obra la termina, es Él. Yo no soy el mismo del 2013, del 2014, cuando fui bautizado, no soy el mismo. Y no porque sea un super mega cristiano, no, porque el Espíritu Santo
ha llevado, y ese es lo mismo que tú tienes que decir en tu vida. Porque si tu conclusión es que hoy eres más malo que antes, no, no, porque el Señor va limpiándote cada día. Hoy eres más consciente de tu maldad que antes, es diferente, pero cada día te pareces más a Cristo y menos a ti. Entonces, cuando surgen las decisiones difíciles, lo primero que debemos hacer es orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a tomar decisiones correctas o a ser obedientes a lo que ya sabemos que es correcto de acuerdo a su palabra. Hay cosas que tú sabes que están mal, aún así las sigues haciendo. ¿Por qué? Somos más fuertes cuando dependemos de él, 2 Corintios 2:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, este mismo admirable consejero es el único remedio para todas las expresiones de sufrimiento y maldad en el mundo, incluidas las de tu vida. Te estás sometiendo gozosamente a sus planes, estás doblando tu rodilla ante su gobierno, has confiado todos tus caminos y todas tus preocupaciones a su consejo. Cuando sus caminos y los tuyos no son los mismos, aceptas que él sabe más que tú y caminas por el lugar donde él te llama. Hermano, el regalo de Dios a su mundo no es un niño común y corriente, es el Cristo, es el Señor, es tu admirable Señor.